tiempo 6 grados de máxima, de mínima 18 de máxima, mañana 1 grado 19 y el domingo 2 grados 16. 8 de la mañana, 1 minuto, estamos compartiendo, como les digo, la caleta política. Nada mejor que compartir esta mañana. Lo primero que quiero hacer es saludarla a Paula Cáceres, que se pudo volver hoy, a pesar de que ella está con su hijo enfermo, pero que ya está mejorando, y es un placer para mí en lo personal y también para el equipo saber que ya está con nosotros y que podemos contar con ella para estos informes que son exclusivos y excluyentes también, no para la sociedad sanjuanina, sino para los que nos miran en el mundo a través de YouTube. Una feliz noticia siempre, ¿no? Vamos para todos lados, nos responden de todos lados, y me parece que este es el dato que hay que compartir, porque claro está, sabemos para quién trabajamos y sabemos por qué trabajamos. Repito, esto es bueno decirlo como efeméride hoy, porque me estaba acordando de César cuando estuve en Japón. Él le encanta el tango, y fue justamente cuando fue a Japón, fue y bailó el tango, y recordando hoy a Aníbal Troilo, el nacimiento de él, y bueno, y estrenó, por supuesto, un tango Esta es mi Argentina. Eso fue para una película en 1974. Así que a compartir también el tango a los sanjuaninos, argentinos y al mundo. Primero que nada, me parece pertinente hacerlo. Saludo a Paula. Paula, buen día, ¿cómo estás? Bienvenida. Buen día, Carlos, por fin. Buen día a todo el equipo, Tony, César. Los he extrañado un montón esta semana. Bueno, la verdad es que ahora mis dos hijos están durmiendo, pero bueno, se encuentran mejor, así que yo no tengo que desvelarme, por suerte. Y nada, le hemos podido poner pila al informe, hemos podido volver con todo. Bien, Muchas bien, gracias bien. a Bien. todos ustedes por extrañarme y por aguantarme, por bancarme siempre y por estar siempre todos los días tan atentos como han estado, ofreciéndome su ayuda para lo que sea. Así que, chicos, de corazón, los amo, muchas gracias. Bueno, don César, acuérdese cuando estuvo en Japón, como lo recordaba yo. Sí, permítame saludarla a Paulita, que si ella nos extrañó, nosotros también, todos los días hablábamos de ella. Por ahí no queríamos ser invasivos, porque sabemos que es una mujer con mucho carácter, con mucha actitud, pero todos los días, Paula, hablábamos de vos. Faustina me preguntaba por vos, por tus hijos, y la verdad que uno por ahí le gustaría estar al lado de la persona, ayudándola, pero respetamos los espacios personales, respetamos las decisiones, pero bueno, cuando uno forma una gran familia, como en este caso, me he resfriado, como uno forma una gran familia, conoce a tu hijo, Paula, Lucio, la conoce a Emma Sofía, y bueno, no menos uno puede dejar de imaginarse esos dos querubines, esos dos angelitos, y te juro, Paula, que todos los días hablábamos con Carlos, y cómo estará, y qué hará, y qué necesitará. Y la gente también preguntaba, che, ¿qué pasó con Paula? Así que nosotros formamos un equipo, hemos pegado onda desde que empezamos, nos llevamos tan bien que la gente no se imagina. Entonces, cuando uno forma un ejército, mira hacia atrás y sabe que detrás está Paula, está Faustina, está Tony, o están adelante y vos estás atrás. Y eso te lo enseñan en las Fuerzas Armadas. No hay nada más importante que tu equipo, que tu camarada. Por eso, en la Infantería de Marina se dice, nunca dejamos atrás a un compañero. Nunca nos olvidamos de un compañero. Entonces, Paula es una pieza fundamental de esta radio. Y sí, la extrañamos las risas, nos imaginamos todo lo que está pasando.
Entonces, yo quiero darte la bienvenida porque de alguna manera también hemos notado esa ausencia, hemos tratado de hacer las cosas bien, las hemos hecho sin la presencia femenina que es tan importante. Así que Paula, querida, Paula Luciana, nuestra gran luchadora, bienvenida nuevamente. Muchísimas gracias a los dos por sus palabras y bueno, acá en San Juan es muy común, bueno, vos estás resfriado, es muy común tener a los chicos enfermos cada 2 por 3 más en invierno con los cambios de clima, la calefacción adentro de casa, etcétera, lo que tenía era un cuadro muy alérgico y bueno, tenía que, ¿cómo es esto?, atenderte esto antes de que llegue septiembre o agosto, que ya empieza peor todo. Y bueno, pero por suerte Emma no se enfermó, no tiene lo mismo, porque claro, es un cuadro alérgico, no nada que ver una cosa con la otra, pero eso fue también un gran alivio para mí esta semana, y para mí también fue un gran alivio saber que tengo un equipo como ustedes detrás que me están esperando, que me hacen el aguante y que pueden hacer las cosas bien mientras yo no estoy. Así que muchísimas gracias a todos. Y nada, ya está, el lunes también vamos a arrancar, el domingo también vamos a estar haciendo streaming, así que ya está, ya no me voy a perder. Bueno, muy bien, bueno, muy bien, Paula. Genial. Carlitos, hello. Dele, adelante, lo escuchamos. Permítame, hay que ya le vamos a pedir a Valdebenito que también la suscriba ahí a Paula, porque han pasado muchas cosas, Paula, y en lo personal hemos ido aguantando cadenazos de todo tipo, que ya hablaremos en algún momento. Y bueno, y nosotros somos guerreros que vamos dando vuelta a las cosas, que las vamos cambiando. Carlos ayer me ha contado, mientras íbamos para un lado y para otro, me contaba cosas de la vida personal de él, que mamita querida, la confianza de Carlos, que cada vez es más integrante de esta familia. Y ayer logramos algo que venimos soñando hace bastante, que es la creación de este grupo Alas, que nos ha pedido mucha gente de afuera de la provincia. Se viene esta gran consultora y este grupo de medios. El lunes vamos a estar reunidos con un equipo de contadores y de abogados para darle forma a este grupo Alas. Incluso uno de ellos probablemente sea hasta columnista, para darle forma a este grupo, porque hay una experiencia que tiene Paula, una experiencia que tiene Carlos, una experiencia que tiene quien habla, que la valoró, por ejemplo, Osvaldo Bota, al querer que nosotros tuviéramos, digamos, esta expertise para sus negocios. Entonces, empecé a desandar esta historia de buscar referentes a nivel nacional en distintas áreas, y la mayoría de la gente le impactaba este tema de la comunicación y de la experiencia. Entonces, esta consultora va a dar su primer nacimiento este lunes, este grupo Alas, que es algo que nos hemos propuesto con Carlos, que va a tener 2 radios más, que va a tener otro diario digital, que va a tener ese canal y que va a tener la consultoría a nivel internacional, que también en su momento la pidió la gente de Chile. Pero lo vamos a dejar en suspenso. Déjenme leer algo que les va a gustar a todos los periodistas y a ustedes en particular, que es el editorial del diario El Día. El diario El Día es el diario más importante de la región de Coquimbo. Y dice así, es cortito, pero tiene que ver con nuestra actividad y nuestra pasión. El editorial dice: periodismo, la primera línea de la verdad. Hoy, más que celebrar, es tiempo de reflexionar sobre el papel esencial que cumple el periodismo en la defensa de la democracia, la transparencia y el derecho a la información. Ser periodista hoy es más que informar,
es enfrentar la avalancha de datos, rumores y falsedades que circulan a una velocidad vertiginosa y hacer de la verdad un compromiso, no una opción. En tiempos de redes sociales, inteligencia artificial y discursos polarizados, el periodismo vuelve a ser trinchera y escudo. Una herramienta vital para discernir entre lo cierto y lo falso, entre lo urgente y lo importante. En una sociedad democrática, la libertad de prensa no es un privilegio, es un pilar. Es a través del trabajo riguroso y ético de periodistas que se fiscaliza al poder, se amplifican las voces marginadas y se revelan verdades incómodas que muchas veces inquietan a los poderosos. Sin periodismo independiente no hay ciudadanía informada, y sin ciudadanía informada no hay democracia posible. Pero también es un día para mirar hacia adentro. La credibilidad no se regala, se construye con responsabilidad, con chequeo de fuentes, con trabajo en terreno y con respeto a la audiencia. La prensa no puede caer en la tentación de la inmediatez vacía ni en la dictadura del clic. Nuestro deber no es ser los primeros, sino ser los más confiables. El periodismo no tiene por qué ser neutral frente a las injusticias, pero sí debe ser honesto. Y hoy, más que nunca, necesita profesionales valientes, comprometidos y preparados para hacer frente a la fake news, a la desinformación planificada y a la desconfianza instalada. Este 11 de julio, más que saludos, los que necesitamos son espacios para ejercer con libertad, para medios locales fuertes y más lectores críticos, porque la verdad, aunque incómoda, sigue siendo nuestro mejor servicio público. Editorial de El Diario El Día en este viernes 11 de julio del 2025, Diario El Día de la región de Coquimbo. Saludos a todos los colegas de Chile por este día 11 de julio. Bueno, pasemos entonces a nuestro trabajo, pequeños libélulas danzarinas. Me encantó. Muy bien, muy bien, muy bien. Y un saludo especial, porque nos manda mensajes todos los días a todo este equipo de Enrique Valdebenito, que está consustanciado con San Juan, porque, bueno, no solamente lo conocemos, sino que él conoce la Argentina, conoce San Juan, y conoce también lo que está haciendo, porque hace poco estuvo por visitándolo justamente a mi amigo César. Bueno, las reflexiones, ¿no?, de dólar spot, tasa de interés, bono, carry trade y el poder de fuego del gobierno, luego de que en junio el tipo de cambio mayorista operó con baja volatilidad en la zona de 11.80, el spot tuvo una suba muy pronunciada las últimas 2 semanas. Recordemos que el spot es el dólar corriente pactado para compras y ventas. La suba del spot se dio en medio de 7 ruedas en las que el agro liquidó un total alrededor de 2.000 millones de dólares. Ese monto mensualizado son 6.300 millones de esa moneda, ¿no? El dólar estamos hablando, algo no visto jamás antes, salvo en septiembre del 2022, primer dólar soja. La suba del spot en medio de semejante liquidación sugiere que quizás hay que empezar a analizar el mercado cambiario de otra manera. Bueno, ese debe ser el interrogante. El rol de la tasa, que creo que es importante que César, bueno, comience a hacer su laborito. Exactamente, exactamente. La tasa con el fin de las LEFI, en medio de la negociación del primer waiver, con el... muy bien, gracias, Paula, lo ha puesto. Para las bestias que no saben hablar inglés. Qué bueno, Paulita. Bueno, en medio de lo ha puesto cómo se pronuncia en inglés para que la gente entienda, porque hay algunos que lo único que saben hablar es como Tarzán. Bueno, en medio de la negociación del primer waiver con el Fondo Monetario, que es literalmente una excepción, es decir, un perdón por el incumplimiento de las condiciones originarias a cambio de otras negociadas, a satisfacción del Fondo Monetario. En apenas 2 meses, el Tesoro pasó de vender dólares futuros de diciembre a 1.240, rueda del 7 de mayo, a comprar spot en 1.225 la semana pasada, lo que puede haber contribuido a cambiar las expectativas sobre el spot.
parecen haberse modificado las prioridades de corto plazo del equipo económico, Paulín. Exacto, vemos espacio para que el Tesoro coloque títulos cortos en dólares en el mercado local, si es que quiere mostrar algo más de acumulación de reservas. El Bopreal BPI 26, rindiendo menos de 2% TNA, refleja que hay apetito local por papeles bien cortos. Que el bono tenga una tasa tan comprimida cuando usualmente los títulos argentinos de deuda en dólares están al 10% anual, es decir, pagan 10% en dólares anual por riesgo argentino, es lo que refleja el apetito por este tipo de instrumento que vence el año que viene. Claro. Si este movimiento del tipo de cambio real ayudará o no a la solidez económica, bueno, no es que se me borró, lo perdí, Dependerá, pero... dependerá. Este movimiento Sigo yo. Si es o no, la solidez económica dependerá en una buena medida del nivel pass-through, es decir, el efecto de transmisión de un cambio en el tipo de cambio a los precios internos de una economía. Para la gente de Boca es el grado en que una depreciación o apreciación de la moneda nacional afecta los precios de bienes y servicios, especialmente los importados. Pass-through, que podremos, que podremos empezar a medir recién con la inflación de julio. César. Sí, mire, vamos a pedirle a Paula Luciana y a María Faustina que nos sienten en un banquito y nos empiecen a dar clases de inglés, porque Tarzán, que es usted, Carlos, y yo, la monachita, vamos a terminar hablando, la verdad, un inglés que la gente no entiende, si es inglés, spanglish, vaya a saber qué. Pero es magnífico, ¿no? Ay, Dios mío. Bueno, si el mercado le crea el techo de la banda cambiaria en 1400 o no, poder de fuego del gobierno, intervenir o no intervenir, esa es la cuestión. Desglose. ¿Qué pasó? Luego de un mes de julio en el que el tipo de cambio mayorista operó con baja volatilidad en la zona de 1180, el spot tuvo una suba muy pronunciada las últimas 2 semanas, movimiento que se detuvo recién en la rueda del martes por la venta de instrumentos sustitutos del dólar por parte del gobierno. Decimos esto, déjenme que baje acá ahí está. Decimos esto porque el último MECON adjudicó bonos Lincoln por 897 millones en la subasta del lunes, y porque pareciera que el sector público volvió a vender a futuros de dólar el martes en una rueda en la que se operaron a A3 más de 2.000 millones por primera vez desde las jornadas del 7 y 8 de mayo. Es imposible asegurar que efectivamente haya estado activo el central en futuros porque la variación del interés abierto fue menor a 30 millones en el día. En otras palabras, si el Banco Central vendió, tiene que haber habido simultáneamente cierre de posiciones short de inversores privados. Adelante, Paulín. Los números extraordinarios del agro. Según datos del mercado, el agro liquidó importante para Bota alrededor de $2.000 millones en las 7 ruedas que pasaron entre el lunes 30 de junio y el martes 8 de julio, periodo en el que se incluye un día feriado en Estados Unidos, un monto pocas veces visto en toda la historia. Solo para tener de referencia, si uno mensualizara el monto liquidado de estas 7 ruedas, llega a un valor en dólares 6.300 millones, o sea, igual a 22 días hábiles, algo solo superado en toda la historia por septiembre de 2022, mes del primer dólar soja de masa. Esta liquidación por encima de lo normal podría continuar hasta el 22 de julio, considerando que las cerealeras tienen hasta 15 días hábiles para liquidar sus DJBE con retenciones reducidas de las DJBE. Fueron abultadas y de hecho crecientes hasta el último día de junio. Calculamos una liquidación alrededor de en dólares 2.800 millones en las próximas 9 jornadas, incluyendo hoy, a razón de dólares 310 millones promedio al día. A partir del 23 de julio, lo lógico sería que vamos a ver un descanso muy marcado en la oferta de los exportadores.
Claro, esta suba del spot en medio de semejante liquidación de exportaciones sugiere que quizá hay que empezar a pensar al mercado cambiario de otra manera, como si en la práctica ya no hubiera cepo. Lo que vimos en las últimas 2 semanas hace pensar que el cepo al universo corporativo, si bien sigue vigente, porque las empresas que importan vía el mercado oficial tienen prohibido dolarizar sus portafolios vía FX oficial e incluso vía MEP o contado con liqui. Ya no tiene la relevancia que tenía en el pasado reciente para la determinación del precio de la moneda. Conceptualmente sirve pensarlo de este modo en un universo en la que los exportadores estuvieron obligados a liquidar sus ventas al exterior, pero no tuvieron restricciones para luego acceder al mercado de cambios. Un aumento de la liquidación de divisas no debería influir en absoluto en el valor del tipo de cambio, a menos que se dé en forma simultánea con un incremento en la demanda de pesos, don César. Lo decimos por algo sencillo, ya se despertó el niño Nerón que está ladrando por todos lados. Si el agro tiene que liquidar sus exportaciones, me estuvo preguntando por usted, Nerón, Paula, si el agro tiene que, el agro que y también Casper, si el agro tiene que liquidar sus exportaciones por obligación, pero no desea tener más pesos, entonces cuando venda dólares, sus exportaciones demandarán la misma cantidad de dólares para atesoramiento, haciendo que el efecto en el tipo de cambio de las exportaciones sea nula. Paulín. Claro, cuando en cambio la liquidación de divisas se da en un marco en el que hay cepo al tipo de cambio oficial, como por ejemplo 2011, 2015, es lógico que un aumento fuerte de las exportaciones implique una baja del FX oficial y un incremento de la brecha cambiaria, porque el exportador liquidaba en el mercado oficial, pero luego se dolariza en paralelo. Y cuando la liquidación de divisas se da en un marco en el que hay cepo, no solo al tipo de cambio oficial, sino también al tipo de cambio paralelo, como hemos tenido en Argentina desde el principio de esta década, es posible que ante un aumento de las liquidaciones se genere de manera forzada, parcial y transitoria, un incremento en la demanda por activo de pesos, básicamente lo que buscó el gobierno de Alberto Fernández con la restricción cruzada, contado con liqui y mulc. Lo mismo que sigue buscando esta administración al no derogar esa restricción cruzada. Don César. ¿Está, don César? ¿Está, don César? Bueno, si no... Vamos, César. Estoy despertando a los gallos. No. Claro. Mira, los perros hablan mejor que ustedes. Eso seguro. Eso seguro. Bueno, yo tenía una novia que me decía que Tarzán tenía más modales que yo, así que imagínate. Bueno, muy cariñosa la chica conmigo, pero bueno, ¿qué va a ser? Así pasa con los tipos importantes como usted. La novedad de estas últimas 2 semanas. Sí, por supuesto. La novedad. Dale. Sí, la adelante. Novedad. Sí, bueno. ¿Viste? Esa es la risotada que nos hacía falta. Porque, ahí está, ponga esa musiquita. Bien. Dios mío, ¿viste? Le sacaba una sonrisa. Hemos tenido toda una semana difícil, Paula. Te puedo asegurar que todos hemos tenido una semana, mamita querida, bien difícil. Pero acá estamos, somos guerreros, le ponemos el pecho, vamos a ir para adelante, se vienen cosas lindas, se vienen cosas buenas, para todo este equipo maravilloso. Miren, ustedes no saben cómo podemos pensar en cada uno de ustedes. En Tony, que no dice nada, él está... No. Tony es un salvavidas. Ahí está, él calladito, no dice nada, hace su trabajo. No por la tolerancia, la paz y la sanación en el planeta Tierra. Exactamente. Mamá.
No sabemos si le duele, no le duele, si tiene frío, si tiene nada, calladito, un soldado de la patria. Igual que Paulita también tiene su carácter, ella no dice nada, no pide ayuda, todos son acá unos ninjas, y nosotros... Qué ganas que tengo ya de irme a la mierda, che. Sí. Y nosotros con Carlitos acá haciendo elucubración y qué pasará y qué esto, hacemos el vuelo de los pájaros, leemos la borra de café, el vuelo de los cernícalos para adivinar qué le pasa a cada uno. Son todos, mire señora, usted no sabe, un equipo, los Navy SEAL, que es un grupo comando que en alguna vez hice buceo con uno de ellos, toda la guita que ganó la hizo con buceo usted después, ¿no? Y toda la guita que ganó la perdió con buceo, quiero decir. Mire, una vez una amiga me dijo, una amiga me leía las manos y me dice, ¿cómo administras mal la guita, Cesarito? ¿Cómo administras mal la guita? ¿O no, Paulita? ¿Una sola te dijo eso? Sí. Paulita que tiene habilidades en el más allá me dice, ¿cómo administras mal la guita, Cesarito? Es una realidad. Y no hace falta que se lo diga, él lo sabe, pero es como que cuando se lo decís, se tapa los oídos, viste, la. Qué miseria. Pero bueno, Qué miseria. No es que administre mal, es que no sé dónde tengo los bolsillos. Por ejemplo. Que vaya a trabajar como lo hacemos todos. Claro. Miren, vamos a ir avanzando rápidamente porque también la tenemos a Sofía que va a poner un poco de tranquilidad a este mundo alborotado y loquillo. Bueno, la novedad de estas últimas 2 semanas es que si bien sigue habiendo cepo corporativo, el mercado de FX parece haber comportado como si el cepo ya no existiera. En otras palabras, un aumento espectacular en la liquidación de divisas no generó mayor demanda de pesos y por eso no implicó una caída en el tipo de cambio. La última subasta del Bopreal 4, en la que el Banco Central colocó apenas 26 millones, es otro reflejo. Y sí, esto es por hacer stripper en el tanque de agua, ¿ves? Me subo al tanque de agua. Sí, primero me tiene que soportar el tanque de agua, pero bueno. Segundo, hacer stripper y aguantarse las risotadas de todos los vecinos. Los vecinos aplauden, lógico. No aplauden, te tiran naranjazo, de todo, naranja podrido. Ahí está, gracias, Tony, gracias. Colocó entonces, volvamos, la última subasta del Bopreal 4 en el que Banco Central colocó apenas 26 millones, es otro reflejo de que si bien continúan los controles cambiarios a las empresas, su relevancia es cada vez más pequeña como la pequeña Paulín. Exacto. ¿Estamos tan seguros entonces que ya el mercado funciona como si en la práctica no hubiera cepo? Más allá de que individualmente hablando las empresas tienen restricciones, lamentablemente no, porque el fenómeno del que estamos hablando es muy reciente. Tenemos pocas observaciones, entre comillas, para validar la hipótesis y hay todavía síntomas de que las restricciones son operativas. Por poner un ejemplo, el Bopreal, BPI 26, que permite saltarse la restricción cruzada, se fue a rendir menos de 2% de tasa tras vencer el BPJ 25. En definitiva, es imposible descartar que la liquidación extraordinaria que seguiremos viendo en los próximos 9 días hábiles no tenga impacto en el spot. Calculamos que en esos 9 días hábiles el agro liquidará alrededor de 310 millones de dólares por rueda de promedio. Del mismo modo, cuesta descartar que la falta de exportaciones que veremos a partir del 23 de julio vaya a afectar la dinámica del tipo de cambio. Cesarito. Sí. Ahí, Tony, escribile a Sofía, que ya me está escribiendo y no voy a poder leer y contestarle. Tony, escribile a Sofía de que ya vamos a ir con ella. El rol que tuvo la tasa, una de las razones detrás de la suba del tipo de cambio puede haber sido la caída de cerca de 10 puntos en la tasa de caución.
desde el 35,5 del 18 de junio, día en que las A3500 fueron de 1.151 o 1151, hasta el 23,4 promedio de los días que vamos de julio. Como mostramos a la izquierda, la tasa también había tenido, salud, por tomar grapa con semitas. La tasa también había tenido un rol fundamental en los primeros días post unificación cambiaria en la semana del 14 de abril. En aquel entonces, el Banco Central se corrió de los pases activos. La tasa intercambiaria a un día se fue a la zona del 50% durante 2 ruedas. La caución llegó a superar el 40% y eso fue fundamental para que el tipo de cambio arranque el nuevo régimen bien por debajo de lo que valía el contado con liquis antes del acuerdo con el Fondo Monetario. La caída reciente de la tasa a un día parece relacionada a la segunda subasta que hizo el MECON en junio, cuando expandió los agregados en más de 4 billones. Carlín. La tasa en las próximas semanas, con el fin de la LEFI, en las próximas jornadas y a más tardar el 17 de julio, día del vencimiento de las LEFI, veremos una transformación en la forma en que se administra la liquidez en el mercado local, lo cual puede afectar fuertemente a las tasas de interés cortas y, en definitiva, al tipo de cambio, luego de que la subasta del MECON de esta semana, en la que el fisco consiguió un financiamiento neto de 5 millones, 6 billones, los bancos quedaron con un stock de LEFI remanente de entre 8 y 10 billones. Paula. Con parte de esos pesos que reciban los bancos por las LEFI, las entidades financieras, se verán a cero en el Banco Central, dando que la posición de efectivo mínimo en los primeros de julio fue muy baja, inferior a los 10 billones, en tanto el 3 como el 4. Por otra parte, entre 4 y 5 es un stock que está, si los bancos deciden dejar esa otra parte también cero en el Banco Central. ¿Será porque no encuentran un instrumento lo suficientemente y líquido para pasar a las LEFI? César. Sí, yo ya me perdí. Sí, repetimos lo que venimos sosteniendo. Ya me salvo encontré, que el central opere de manera previsible en el mercado secundario. Hombre, no sea patotero. De modo que los bancos se sientan cómodos dejando su liquidez ahí. Deberíamos ir a un mercado de tasas cortas, más volátiles, sin el piso que ponía la LEFI, ni el techo que ponía el pase activo, y estructuralmente más bajas porque la tasa promedio a la que se colocan los bancos, que incluirá ahora más pesos al cero en el Banco Central, será más baja, y porque los repos entre entidades y las cauciones, a diferencia del LEFI, están grabados con ingresos brutos. Siga, Resta ver también, viste, pillín. Resta ver también cuando implementa el central la ya anunciada unificación entre los encajes de cuentas corrientes del FSI 20% y otros depositantes 45%, que debería bajar la tasa que cobran las tesorerías por sus stocks de pesos transnacionales. Paulín. En medio de la negociación del primer waiver del FMI, en apenas 2 meses el Tesoro pasó de vender dólares futuros de diciembre en 1.240 del 7 de mayo a comprar spot en 1.225 la semana pasada. Puede haber contribuido a cambiar las expectativas sobre el spot, ¿o no, César? Exactamente, luego de negarse durante 2 meses a comprar dólares adentro de la banda cambiaria, política que permitió que la inflación baje 1,5% en mayo, pero hizo que las reservas netas lleguen al 13 de junio, fecha del primer target del acuerdo con el Fondo Monetario, a unos 4.000 millones de la primera meta que había establecido el fondo. El Tesoro finalmente empezó a comprar dólares en el spot. Carlitos. Entre mediados de junio y la semana pasada, el fisco compró 400 millones de dólares, que se suman a los 1.500 millones colocados contra dólares del TI 3D.
siempre hablamos de dólares, y al repo que hizo el Banco Central por unos 2.000 millones de dólares. En el caso del repo, recordar que solo 500 millones de dólares se admiten que el cálculo de reserva netas del fondo, Paula. ¿Por qué el gobierno se negaba a comprar dólares en el mercado de cambios cuando el spot valía 1.100 y lo hace ahora que vale más de 1.200? Esencialmente porque cambiaron las prioridades. Al momento de la unificación, la prioridad absoluta era desinflar, algo que se logró en ese momento, en el medio de la sesión del waiver con el FMI para destrabar el giro en dólares 2.000 millones. El equipo económico luce más interesado en acumular divisas, aunque eso tenga algo de costos en términos inflacionarios. Bonos cortos en dólares, una vía alternativa para acumular reservas, con el mercado de botes reflejando que la capacidad de endeudarse en moneda local con el exterior tiene límites. Quien suscribió al TI 30 a la primera emisión de mayo está hoy a 0,5 abajo en dólares. Repetimos algo que hemos dicho las últimas semanas. Vemos espacio para que el Tesoro coloque títulos cortos en dólares en el mercado local, si es que quiere mostrar algo más de acumulación de reservas. El DEP real, TI 26, rindiendo menos del 2%, rindiendo menos del 2% de TNA, refleja mucho apetito local por papeles bien cortos. Carlitos. Gracias. Actualmente hay 31.200 millones de dólares MEP en el sistema financiero local, número que aumentará un poco con el pago de los bonos esta semana. Y los bancos tienen dólares a tasa cero por alrededor de 18.000 millones de dólares, incluyendo encajes y efectivos en sucursales. Y el comunicado del 9 de junio de MECON dejó abierta la posibilidad de emitir bonos en dólares, al decir que colocará hasta 1.000 millones de dólares mensuales de títulos a suscribir en moneda extranjera. Paula. El tipo de cambio real y el pass-through. En un contexto en el que el mercado parece mostrar preocupación por la dinámica de la cuenta corriente con un déficit en dólares de 5.191 millones en el primer trimestre de 2025, lo que comprará contra un déficit para todos 2025 en dólares 2.700 millones que se estimaba en el acuerdo con el FMI firmado en abril, y la falta de acumulación de reservas. La suba reciente del tipo de cambio real podría ser leída como una corrección sana para el macro. Como habíamos hablado, el tipo de cambio real multilateral medido a 3.500 dólares oficial aumentó más del 15% desde la unificación de abril, en parte por la caída del DXY, índice del dólar, y en parte por la subida reciente del spot. Si finalmente este movimiento ayudará a la solidez económica o no, dependerá en buena medida del nivel del pass-through, que podremos empezar a medir recién en julio. Un mayor tipo de cambio, si bien no impacta mucho en los precios, volverá más sostenible el programa económico. Si por otro lado impacta mucho en los precios, habrá que meter en la ecuación las consecuencias políticas de variación del FX. Carlitos. Dado el aumento reciente del spot, si el mercado le cree al techo de la banda cambiaria, entonces debería haber más atractivas las colocaciones en pesos. A la izquierda mostramos el FX de Break-Even, salud, que hace que el retorno total de invertir del LECAP o BONCAP, el vencimiento sea nulo. Respecto a la credibilidad del techo de la banda, repetimos una y mil veces que la variable más relevante para mirar, por supuesto no la única, es la política, y por eso creemos que hay que estar muy atentos y vigilantes en las próximas semanas a la que suceda en el Congreso con algunos proyectos de la oposición, algunos de ellos respaldados por los 24 gobernadores, novedades, ¿no? Están emancipados los gobernadores, y a todo lo vinculado a la elección bonaerense, definición de listas, el sábado de la semana que viene, encuestas y resultado electoral del 7 de septiembre. Paula. Bien, el poder del fuego del gobierno.
Luego de dejar correr el spot varias ruedas, repetimos que es posible que el martes el gobierno haya vuelto a intervenir en futuros de dólar, hipótesis que planteamos en función del volumen operado, pero que no se convalida con la variación del interés abierto. La venta de futuros no está limitada en el acuerdo con el FMI. Sí hay un límite de dólares 9.000 millones que pone a A3 al Banco Central. Aunque recordá que en el staff report del EFF se aclaraba que al gobierno no esperaba intervenir ni en futuros ni en CCL. Muy bien, respecto, ya en unos minutos vamos a estar con Sofía Valenzuela Tello para que nos dé un poco de tranquilidad. Vamos a hablar de algunas máximas que se utilizan en el mundo de lo espiritual que le hace tanta falta a Carlos Ramón Castro Espinosa. Respecto a la posibilidad de intervenir en el FX financiero, un dato para tener presente es que el ANSES cobrará esta semana cerca de 500 millones por intereses y amortizaciones de los bonares y globales que tienen su portafolio. ¡Ah, mira vos! Pusieron la plata en el ANSES, ¡mira vos! Según mostró Guillermo Francos en el informe al Senado del 26 de junio, tras los pagos de cupones de enero, en el que el FGS reinvirtió la mayor parte en el AL30, en el mercado secundario, en los meses de febrero y marzo, comprando un total de 577 millones de nominales, que se suman a los cerca de 1.000 millones de nominales que compró netos el Banco Central entre el GD30 y el AL30, número que se desprende de la recompensa de estos dos últimos títulos que hizo el Tesoro al Central en junio, y de esta forma le damos el pase a la señorita Paula Luciana Cáceres para que haga el cierre de este informe tan bello. Así le damos el espacio a las otras gentes que quieren, por favor, que no se atropellen ahí, que esperen. El Banco Central ya prácticamente no tiene ni globales ni bonares. Stock agregado en torno a los dólares 500 millones de BN y concentrado en AE38 según nuestros cálculos. Conclusión de hoy. Hoy la tasa de caución quedó abajo del 20% TNA y nosotros vemos lo siguiente. Tasa en pesos 20%, tasa en dólares 12%, tipo de cambio real multilateral 90%, inflación 26%. Uno no cierra. El ITCRM comprará el tipo de cambio real actual con un promedio histórico. 100 es el promedio histórico. Menos de 100, como 90, implica que el peso está caro en términos reales respecto al promedio. ¿Qué significa esto entonces? Tasa en pesos 20% menor a inflación 26%. Entonces, tasa real negativa, esto significa que si tenés pesos y los invertís al 20%, perdés poder adquisitivo porque los precios suben 26%. El peso no es atractivo para ahorrar, claro está. Puede generar presión sobre el dólar. Los agentes económicos buscarán protegerse pasándose a moneda dura o bienes reales. Por otra parte, tasa en dólares 12% es alta. Una tasa del 12% anual en dólares es muy atractiva, especialmente si los mercados desarrollados pagan entre 4 y 5%. Es probable que la tasa en dólares refleje el riesgo argentino, riesgo país alto. Las empresas de gobierno que se endeuden en dólares están pagando muy caro por ese crédito. ITCRM 90 debajo de su promedio histórico significa que el peso está sobrevaluado. El tipo de cambio real está por debajo del promedio histórico. Esto sugiere que el peso está caro en términos reales, lo cual desincentiva exportaciones, o sea, menos competitivas, incentiva importaciones más baratas en dólares. Esto no es sostenible a largo plazo si no hay un cambio en precios relativos, ajuste del tipo de cambio o inflación mayor que la externa. ¿Por qué no cierra? Porque si juntamos todos tenemos que el peso está caro, las tasas en peso no cubren la inflación, tasa real negativa, y la tasa en dólares es alta, riesgo país alto. Entonces, no hay consistencia entre los incentivos. ¿Por qué alguien mantendría pesos si pierde contra la inflación? ¿Por qué el tipo de cambio no sube si el peso está sobrevaluado? ¿Quién prestaría dólares a 12% a un país que paga poco por el peso y encima tiene inflación alta? Bueno, muchachos, eso fue todo y hasta nunca, no, hasta el lunes, con más informes. Y para poder darle el espacio a Sofía, yo me quedo con ustedes igualmente, pero esto ya concluyó. Bueno, muy bien, gracias Paula. 8 de la mañana, 45 minutos. Vamos a una brevísima pausa o ya César la tenemos en línea a Sofía.
Podemos hacer, dado la hora, ¿qué te parece, Tony, que la incorpores a Sofía mientras nosotros hacemos un pequeño comentario de lo que vamos a tener este domingo a las 21 horas, que ya lo venimos prometiendo, en la careta política televisiva?